Paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y yo lo sanaré. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió traer paz al cercano y al lejano. Los cercanos eran quienes conocían las promesas de Dios, los lejanos, aquellos apartados de Él. Esa promesa se cumplió en Jesucristo nuestro Señor. Con su muerte, Él nos reconcilió con Dios, derribando la separación causada por el pecado. Por eso dice Pablo en Efesios 2:17, que Jesús vino y anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Jesucristo es nuestra paz. Y el Espíritu Santo derramado en Pentecostés vino a hacer real esa paz en nuestros corazones. El domingo de Pentecostés recordamos el derramamiento del Espíritu Santo, descrito en Hechos 2. Dios lo envió para transformar y capacitar a todos los que siguen a Jesús. Juan el Bautista anunció a Jesús como el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Luego, Jesús prometió que el Padre enviaría al Espíritu Santo, el Consolador. Y antes de ascender al cielo, les dijo que esperaran en Jerusalén hasta recibir ese poder. El libro de los Hechos continúa la historia que Lucas comenzó en su Evangelio. Los discípulos ahora están esperando la promesa del Padre. Aquí tenemos la verdad central. Dios derramó el Espíritu Santo para que todos los que siguen a Jesús sean llenos. Amén. Y el versículo clave también. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La primera parte nos habla de las profecías del bautismo en el Espíritu Santo y vamos a estar leyendo Hechos 1 y Hechos 2. Mandato a esperar. Y vamos a leer primeramente Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús resucitado les manda: no se vayan, esperen. La promesa de Dios, lo que les dije, está cerca. Fíjense, Isaías anunció que aquella desolación y aquella injusticia que vivía el pueblo de Israel por haberse apartado, por haber caído en las manos de los hombres, no iba a permanecer para siempre, sino que Dios derramaría su espíritu y produciría vida, dice la palabra, justicia y paz. Joel también profetizó que Dios derramaría su espíritu sobre toda clase de personas, trayendo revelación, salvación para todo aquel que invocara su nombre. Y luego nuestro Señor Jesucristo les habló del Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre enviaría y que haría varias cosas: enseñarles, fortalecerles y permanecer con ellos para siempre. Y yo diría, enseñarnos, fortalecernos y permanecer con nosotros. Amén. Esa promesa anunciada por los antiguos profetas estaba cerca. Y ahora vamos al verso 5, donde Jesús establece una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que él iba a traer. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es, recordemos,
Juan bautizó en agua. Esa, hermanos, era una señal externa de lavamiento, pero era un llamado al arrepentimiento. Juan estaba preparando al pueblo espiritualmente, y cuando los llamaba, les decía que dejaran atrás su vida de pecado y que volvieran el corazón a Dios. ¿Por qué? Él hablaba de una preparación del camino para la venida del Mesías. Por eso decía, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Pero Juan entendía que su ministerio era preparatorio. Él podía bautizar con agua, pero no podía cambiar el corazón. Por eso anunció, el que viene tras mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo vemos en Mateo 3:11. Y este es el bautismo del que habla nuestro Señor Jesucristo. Una obra de Dios en el interior de cada persona. Más adelante, Pablo de Tarso explicaría que el bautismo representaba morir a la vieja manera de vivir y resucitar a una nueva vida con Cristo. El Espíritu Santo no solo llamaría a cambiar la vida como lo hacía Juan, el Espíritu Santo les daría el poder para lograr cambiar nuestra vida, cambiar esa vida. Jesús pudo haber enviado inmediatamente a sus discípulos a predicar, pero primero les pidió esperar, porque ellos necesitaban más que entusiasmo. Conociendo las buenas nuevas y todas esas cosas, seguro que estaban emocionados por llevar las buenas nuevas. Cristo había resucitado, pero ellos necesitaban ese poder especial que Dios quería mandarles. Y eso, hermanos, también nos debe poner a pensar un poco, porque a veces queremos correr antes de esperar en Dios. En esa espera que Dios nos pide, Él nos quiere preparar, hermanos. Quiere preparar nuestros corazones, quiere fortalecer nuestra fe, porque a veces necesitamos madurar, más que entusiasmo, necesitamos madurar en la fe. Y este tiempo también nos va a enseñar a depender más de Él que de nuestras propias fuerzas. La siguiente parte, la promesa del empoderamiento. Entonces los discípulos decían, pero Señor, ¿por qué tenemos que esperar, verdad? Seguramente que tenían muchas preguntas. Ellos toda la vida habían anhelado la venida del Mesías y ahora lo veían resucitado, no solo en carne, ahora estaban completamente convencidos de que Él era. Entonces, todo eso venía por las profecías que habíamos escuchado, esa era su espera. Así que continuemos. Israel, recordemos, estaba bajo el dominio del Imperio Romano y su expectativa era que cuando viniera el Mesías, liberaría a Israel, pero ellos pensaban que del dominio extranjero y que iba a establecer su reino en la tierra. Entonces, después de que Jesús les dijo que esperasen esa promesa, ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vamos a leer del 6 al 8. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aunque Jesús se había revelado como el Mesías crucificado y resucitado, ellos todavía pensaban en la restauración política de Israel. Esperaban que el reino mesiánico se manifestara inmediatamente.
Y Jesús vuelve a dirigir la atención de sus discípulos a una tarea más importante y les quiso recordar dos cosas. Primeramente, aunque el Padre todavía tenía planes para Israel, ellos no necesitaban conocer el momento exacto de ese cumplimiento. Ese plan se realizaría en el tiempo del Padre. Y en segundo lugar, de también concentrarse en lo que no sabían. Los discípulos debían enfocarse en la misión que pronto iban a recibir, proclamar el Evangelio, y para ello recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Este testimonio no se iba a limitar a su entorno inmediato donde vivían nada más. Dice la palabra, ¿verdad? Alcanzaría toda la región hasta los confines de la tierra. Y gracias a Dios, porque llegamos a conocer de esa salvación y de Dios maravilloso que nos ama. Y fue el poder del Espíritu Santo el que impulsó esa expansión del Evangelio durante la era de la Iglesia, como hemos estudiado también. La salvación y el bautismo en el Espíritu Santo son regalos de la gracia de Dios. La Biblia llama don tanto a la salvación como al bautismo en el Espíritu Santo. Don quiere decir regalo, y es que ambos son regalos de la gracia de Dios y no algo que podamos merecer. La salvación en Cristo nos reconcilió con Dios por medio de Jesús, por medio de su sacrificio. Y el don del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para cambiar nuestro corazón y para capacitarnos para vivir para Él. La parte 2 dice, recibiendo el bautismo en el Espíritu. Inciso A, llenos del Espíritu. Y es que, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. 10 días antes, los discípulos habían visto a Jesús ascender en las nubes. Durante ese intervalo, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y vamos a estar leyendo allá Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, vemos que obedeciendo las palabras de Jesús, estaban juntos, esperando y orando. El derramamiento prometido del Espíritu ocurrió repentinamente. Este evento sobrenatural impactó al mundo natural, incluyendo su oído, su vista y el habla de las personas. Comenzó, como dice, con un sonido como de un viento impetuoso que llenó el lugar donde se habían reunido. Entonces comenzaron a ver lo que parecían unas lenguas de fuego o llamas de fuego posarse sobre cada uno de ellos. Historias de la Biblia, del Éxodo, vemos como el fuego en la zarza ardiente o el viento de que abrió el mar rojo, inclusive una columna de fuego, ¿verdad? Muestra cómo el viento y el fuego frecuentemente simbolizan la presencia de Dios. Según los primeros cristianos, estas señales que se ven en Pentecostés anunciaban la llegada del Espíritu Santo, pues, para cumplir su misión, ¿verdad?
traer ese poder a la iglesia, darles vida. Ese día los creyentes hablaron diferentes idiomas gracias al Espíritu Santo, como lo vemos en el verso 8. No eran sonidos, eran palabras conscientes de alabanza al Señor. El Espíritu Santo les daba esas palabras que motivaban a la gente a alabar al Señor y hacía que las personas que venían de otras naciones entendieran lo que estaban haciendo. Alabanzas, declaraciones de las maravillas de Dios, como dice el verso 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así ellos podían entender lo que estaban diciendo. Estaban alabando a Dios en el idioma de ellos. Antes de Pentecostés, hermanos, los discípulos esperaron en obediencia, perseveraron en la oración, buscaron a Dios con fe, permanecieron unidos y tuvieron un corazón dispuesto. No estaban intentando ganarse el favor de Dios, estaban confiando. Y eso es lo que nos recuerda. Nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, en la obra que Él tiene para uno de nosotros, ¿verdad? Es que el poder del Espíritu Santo va más allá de nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos a caminar ahora no en fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Dios, en las fuerzas que el Señor nos da. Y es que miren, hermanos, en nuestras propias fuerzas tendemos a inclinarnos hacia la carne y hacia nuestros propios deseos. Pero el Espíritu nos guía a la verdad, nos ayuda a obedecer a Dios y además nos fortalece para vivir de una manera que agrade al Señor. La parte B, el asombro de la multitud. Hermanos, Pentecostés no comenzó en Hechos 2. Esa era una festividad judía que se celebraba desde el Antiguo Testamento a los 50 días después de la Pascua. Durante esa fiesta, muchos judíos de diferentes regiones llegaban a Jerusalén y fue en esos días cuando Jerusalén estaba llena de visitantes y de muchos lugares. Ese día Dios lo escogió para derramar su espíritu sobre ellos. Y vamos a leer esto que acabamos de decir, desde el verso 5 al 8. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Dios, nuestro Señor, usó momentos claves para su plan de redención. Jesús, por ejemplo, murió en la Pascua, como el Cordero que quita el pecado del mundo. 50 días después, durante la fiesta de Pentecostés, envió a su Espíritu Santo. Como ya mencionamos, en esta fiesta Jerusalén se llenaba de fieles judíos que viajaban desde muchos países para celebrar la cosecha del año. Esta fiesta fue escogida por el Señor porque Él quería iniciar una mayor cosecha espiritual y extender el Evangelio al mundo. Vamos a continuar en el verso 9 al 13. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La multitud que venía de lugares lejanos como Persia, Mesopotamia y el Imperio Romano quedó desconcertada. Al ver a los judíos, probablemente identificaron sus ropas sencillas y su aspecto, que eran galileos, personas comunes y corrientes. ¿Qué impacto habrá sido escucharlos alabar a Dios con tanta belleza en idiomas extranjeros que jamás habían estudiado? Mientras muchos se asombraban al oír las maravillas de Dios, otros, al no entender el milagro, se burlaban diciendo que estaban borrachos. Ese día, el poder del Espíritu llenó a la iglesia para que Dios fuera glorificado ante todas las naciones. Hoy también el Espíritu Santo sigue activo en nosotros, hermanos. Así que, miren, hermanos, hay que ser valientes. Dios puede usar nuestras vidas. La gente está hambrienta de conocer a ese Dios que nos ama, que para ellos es una incógnita. Pero qué maravilloso que de la boca de sus hijos salga una palabra de fe, de alabanza y de adoración, ¿verdad? Uniéndonos a ellos en un solo corazón para adorarle. Amén. La parte 3. Bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. Inciso A. Pedro proclama el Evangelio. Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos en Pedro, en la diferencia que Jesús quería que recibieran. Ese Simón Pedro que había negado a Jesús durante su juicio, ahora siente el valor, no por su propia personalidad testaruda, sino por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer del 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Oíd mis palabras. Pedro ya no se esconde, ya no niega, sino que se levanta para ser visto y emitir el mensaje de Dios a todos los habitantes de Jerusalén con una valentía asombrosa. Ahí, hermanos, está el bautismo del Espíritu Santo, pues nadie arriesga su vida de esa forma. Él sabía que Dios respaldaba su mensaje. Ya no era su propio carácter impulsivo, no era su fuerza lo que lo impulsaba. Después lo que hace es que enfrenta la crítica y la burla diciendo: es la hora tercera del día, eran como las 9 de la mañana, hermanos. Estos no están ebrios, porque muchos judíos incluso ayunaban hasta mediodía. No estaban borrachos. Sigamos leyendo el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. En el pasado, esto que veían solo venía sobre algunos profetas y reyes. Así que Pedro les recuerda la promesa en la boca de Joel. El Espíritu ahora ha venido sobre hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Se ha abierto la gracia para todos los que aman a Dios, sin importar su condición social. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Como vemos, en Pedro, por ejemplo, dirigió sus ojos a nuestro Salvador, a causa de la paz entre Dios y los seres humanos.
Nuestro Salvador es la causa de la paz entre Dios y nosotros. En nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a poner nuestra mirada en Cristo y la salvación. También nos da poder para rechazar el pecado. Nos llama a amar la santidad, a vivir en obediencia a Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. También fortalece nuestra fe para orar con confianza. Fe en que Dios recibe nuestras oraciones, que también trae consuelo al necesitado y que sigue obrando en nosotros. También nos trae descanso, como prometió Jesús, porque ya no es con nuestras fuerzas que andamos, hermanos, sino con su poder, con su presencia y con su guía. Amén. Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es recibido por el creyente al poner su fe en Cristo. Pablo dice en Gálatas 3:2, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? También Pablo dice en Efesios 1:13 que en él también ustedes, habiendo oído y creído el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso el Espíritu Santo ya no es un privilegio para pocos como antes, para gente especial. Es un regalo para todos los que le entregan su corazón al Señor, para todos aquellos que ahora le pertenecen a Él. En el nuevo pacto, la evidencia más constante de la presencia del Espíritu Santo son una vida transformada, fe en Cristo, su salvación. Tenemos todas las citas, pero no quisimos incluirlas para no alargar mucho el estudio. Su salvación, su amor, una búsqueda de santidad, una obediencia constante, aunque nos cueste trabajo. Y como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Si no vemos evidencia de este cambio en nuestra vida, tal vez es el momento de examinar nuestro corazón para asegurarnos de haber recibido su salvación. Porque ¿qué dice la palabra? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, según Romanos 9. Así que, hermanos, si nosotros no reflejamos ese poder del Espíritu Santo en nosotros, debemos anhelarlo, buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, confiando en que Dios ya nos ha reconciliado, en que la puerta está abierta, en que Él nos ha perdonado. La parte B dice, la gente responde. Vamos a estar leyendo allá Hechos 2 del 37 al 39. Como vimos, hermanos, lo que hizo Pedro fue lo que mandó Jesús. Predicar el Evangelio a todas las naciones. Y eso lo hizo antes de marcharse, allá en Mateo 28. Todos estos judíos que están recibiendo este poder del Espíritu Santo tienen la posibilidad de llevar el mensaje de salvación a sus hogares de origen y quizá más allá. Lo que estamos viendo en este día tan especial es el plan de Dios nuestro Señor en marcha. Pero antes de la lectura, el estudio no nos incluye lo que dice Pedro, y yo quise incluirlos aquí en un pequeño resumen. En Hechos 2, del 22 al 33, vemos uno de los momentos más poderosos del Nuevo Testamento. Aquí está el Espíritu Santo llenando a Pedro, fíjense. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Lo primero que hace Pedro es exaltar públicamente a Jesucristo delante de la multitud. Era una de las grandes misiones del Espíritu Santo, glorificar a Cristo
y revelar quién es. Pedro no les habla de sus emociones, es que fíjense que yo me emocioné tanto por esto, lo que vi, no. Él enfoca su discurso totalmente hacia Jesús. Jesús fue aprobado por Dios con milagros y señales. Fue entregado y crucificado por hombres y pecadores. Dios lo resucitó venciendo la muerte. David ya había profetizado acerca de él. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y ahora ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pues que el Espíritu Santo tomó las Escrituras y le abrió el entendimiento a la mente de Pedro. En ese momento lo capacitó para que anunciara con poder todo lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurrió en Pentecostés, la proclamación gloriosa de Jesús como Señor y Mesías. Y fíjense, hermanos, Pedro culmina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todo el pueblo que está congregado en ese lugar, sépanlo, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Esa declaración cayó, hermanos, sobre la multitud como una espada en su corazón. Así que sigamos leyendo. ¿Qué dice el texto? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice el texto que fueron compungidos de corazón. En la traducción, hermanos, eso es una sensación de ser traspasado profundamente, de sentir una herida interior. Ellos recibieron una convicción interna que tocó su conciencia. Fue, hermanos, el despertar espiritual que produce el Espíritu Santo. De pronto comprendieron que eran pecadores, la gravedad de su pecado. Entendieron también quién era Jesús realmente y vieron que habían rechazado al Mesías enviado por Dios. Lo que los movió a proclamar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Al comprender lo que había sido del verdadero Señor, les vino culpa, les vino un temor santo y el Espíritu Santo abrió sus ojos para responder. Ya no se están justificando. Comienzan a reconocer su necesidad desesperada de Dios. Y eso también es algo que hace el Espíritu Santo. No solo informa nuestra mente, quebranta el corazón, porque estar en pecado nos aleja de Dios. Entonces nos debe conducir a arrepentirnos, a cambiar de camino y regresar a los caminos del Señor y a la fe en Jesucristo. Vamos a escuchar la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es sencilla la respuesta, dice Pablo, pero es contundente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, hermanos, el arrepentimiento implica un cambio de corazón y de dirección. Dios, en su gracia, iba a perdonar los pecados, pero además haría algo dentro de cada uno. Iba a restaurar así, primero, la relación correcta con Él por medio de su fe en Jesús, y iba a restaurar sus caminos.
Pedro les recuerda las palabras de Joel cuando dice, para vosotros es la promesa, aquella promesa que se reveló en el Antiguo Testamento, todos los que están lejos. Una vez más, esta salvación no era solo para los 3,000 que se convirtieron ese día, sino para muchos más, los descendientes, los descendientes de sus descendientes hasta el día de hoy. Entre ustedes, entre ellos estamos usted y yo, hermano. Esa paz prometida en Isaías 57, esa paz que Pablo confirma, llegó a todo aquel que cree. Todos los que invocan el nombre de Jesús para ser salvos. Todos pueden recibir este poderoso don. Ahora, ¿por qué es importante recordar que el arrepentimiento es una parte fundamental del mensaje del Evangelio? Porque el mensaje de Cristo no solo nos ofrece perdón, sino es una transformación real de corazón. Y esa es la nueva vida, ¿verdad? Las viejas cosas pasaron, nuevas son hechas en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Dios? En Pentecostés, hermanos, Dios cumplió su promesa, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo, y desde entonces el Espíritu Santo sigue obrando en cada corazón, fortaleciendo a los creyentes, capacitando a la iglesia para anunciar al mundo a Cristo nuestro Señor. Y la evidencia de su obra, hermanos, no solo es un conocimiento o esa emoción que sentimos cuando alabamos al Señor, no, va más allá. Tiene que demostrarse a través de nuestra vida, una vida verdaderamente rendida al Señor. Una persona que ama al Señor, ama a la gente que lo rodea, ama a su iglesia, ama al desvalido, ama al que está lejos. Internamente, esa persona lucha contra el pecado y desea proclamarles a un Cristo vivo. Amar profundamente la presencia de Dios, disfrutar la adoración, creer en la obra del Espíritu Santo, mientras al mismo tiempo mantienes los pies firmes, hermano, en la Escritura, y entiendes que el mayor milagro sigue siendo tu corazón rendido a Cristo y deseoso de servirle. Si has creído, hermano, en Jesús y estás dispuesto, has puesto el perdón y el Señor ha puesto su Espíritu en ti, no dejes de depender de Él. En agradecimiento constante por su presencia, en agradecimiento constante por su favor y por su salvación. Y estar dispuesto a ser testigo de Cristo donde quiera que estés. Amén. Bueno, hermanos, pues hasta aquí nuestro estudio. Pero tenemos tarea, ¿verdad? El Ministerio en Acción nos llama a que oremos por aquellos que aún no han entregado verdaderamente su vida a Cristo, para que reciban el perdón y ese regalo del bautismo en el Espíritu Santo. Hay que orar también para que los creyentes vivan cada día llenos del Espíritu, con valentía, con fidelidad para servir al Señor. Hay que comprometernos esta semana, hermanos, a compartir el Evangelio. ¿Qué le parece? Con alguien, confiando que usted no está solo, no lo va a hacer en sus fuerzas, sino que es la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a ir con usted. También nos invitan a hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestros sobrinos, las nuevas generaciones, sobre la obra del Espíritu Santo. Que los animemos a vivir con una vida rendida a nuestro Señor Jesucristo, confiando en el poder y la guía de Dios. Amén. Bueno, pues, hermanos, es todo por esta noche. Oremos. Padre bendito, le damos gracias, Señor,
por esta enseñanza, Señor, que no estamos solos, no es su presencia únicamente como un pensamiento, sino que es un poder real que llena nuestras vidas para transformación interna primeramente, Señor, para ir dirigiendo nuestros pasos, siempre, siempre siguiendo sus pisadas, pero además, Señor, para tener ese poder y esa valentía para hablarles de usted, mi Dios, de su misericordia, de su amor, de su paz, de su compasión, de su poder de sanidad, de todas las maravillas que usted hace, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Padre bendito, gracias por ese poder, gracias por ese don, gracias por ese bautismo en el Espíritu Santo. Y le pedimos, Señor, que llegue a todos los confines de la tierra, como dijo su palabra, Señor. Usted lo va a hacer, Padre. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos, mi Dios, para servirle, para ser parte, Señor, de ese pueblo que va llevando, Señor, ese mensaje de bendición a todas las naciones. Gracias te damos, mi Dios, por tu bondad. Acompáñanos, Señor, y bendícenos, Padre, en tu santo nombre te lo pedimos. Gracias, mi Dios.